¿Cómo tomamos decisiones? A mayor información tenemos mayor libertad. ¿Cómo afrontamos decisiones difíciles en nuestra vida? ¿Cómo medimos los riesgos? ¿Existe el riesgo cero? ¿Quién es libre? ¿Quién corre riesgos? Bienvenida al Opinista. Hoy vamos a hablar sobre los valores y la libertad. La naturaleza no corre riesgos. Asiste a eventos, hechos, pero no corre riesgos. Un volcán no corre riesgos. O erupciona o no lo hace. Pero quien corre riesgos es el poblado al pie del volcán, en definitiva, las personas. Sin personas no podríamos hablar de riesgos, porque correr un riesgo está relacionado con las expectativas de futuro que cada uno pueda tener. Es por esto que hacemos elecciones y no simplemente nos advienen situaciones. Y esas elecciones que hacemos implican ciertos riesgos. No importa qué elección sea, por pequeña o grande, siempre corremos riesgos porque esperamos que esa elección que nosotros hacemos tenga un resultado. Habitualmente pensamos que cuando tenemos toda la información necesaria, tomamos una decisión que no tiene riesgos o que tiene muy pocos riesgos. Sin embargo, elegir o tomar decisiones no se basa únicamente en la información que podamos tener. Riccardo Mazzotti es un filósofo italiano, se dedica a la filosofía de la mente y dice que la información que nosotros tengamos en realidad es posterior a la toma de decisiones. O sea, no hacemos elecciones, no tomamos decisiones en base a la información, sino que le damos sentido o la direccionamos en base a la información, pero tomar la decisión, hacer la elección propiamente dicha, es un paso anterior a recabar información. Te propongo dos ejemplos para ver cómo es este proceso mental. En el primero vamos a imaginar que vamos a beber veneno. Digamos que conocemos al 100% que eso nos hace daño, pero igualmente lo consumimos. Entonces, podemos decir que o realmente deseo suicidarme porque conozco que me hace daño y elijo beberlo, o que tengo algún problema mental que no puedo razonar efectivamente la relación entre el daño que ese veneno produce y que mi cuerpo va a ser dañado. Por otro lado, el segundo ejemplo, soy jugadora juego a la ruleta, elijo un número al azar, pero no tengo información ni un criterio para elegirlo. Simplemente elegí por una corazonada. Y aunque en estos dos ejemplos podemos decir que son muy diferentes, porque en uno tengo toda la información posible y en el otro ejemplo no puedo conseguir información sobre qué número de la ruleta va a salir. Sin embargo, dice Riccardo Mazzotti que en los dos ejemplos no elegimos bajo el mismo sistema. No tiene nada que ver cuánta información tengamos, sino que la elección es previa a recabar información y tiene que ver con una manifestación absoluta de la propia existencia. Es decir, no elegimos según los datos que podamos tener, sino a una manifestación de nuestros valores que hacemos evidentes en nuestro modo absoluto de existir y tomamos una decisión en base a esos valores y luego con la información que podamos recabar vamos a darle una dirección, un sentido. Pero la elección propiamente dicha es previa a la información y tiene que ver con nuestros valores personales, que son absolutos e inconmensurables. Entonces nadie puede decirnos qué valor elegir, con qué valores guiar nuestra vida. Nosotros absolutamente y como manifestación de nuestra existencia elegimos con qué valores guiarnos y elegir. Y en este sentido cabe aclarar que las elecciones que hacemos son en un tiempo y en un espacio específico, es decir, las elecciones son circunstanciales. Los valores que la guían son absolutos, son eternos, son inconmensurables. Pero cada elección en sí misma sí que está situada y sí que está condicionada por el espacio y por el tiempo en el que la tomamos. Los valores, al ser absolutos, al ser inconmensurables, no pueden ser medidos,
No existe un criterio para privilegiar un valor sobre el otro. Nadie puede venir a decirme que no puedo morir. Es una elección mía vivir o morir. Yo decido con mis valores qué vale más, si mi vida o morir. En ese sentido son absolutos, son personales, no puedo transferirlos, no puedo transferir a nadie esa elección de valores. Yo decido cómo me guío en mi vida. La información, por el contrario, son datos objetivos. Vamos a llamarle objetivos, es cuestionable, pero digamos que son bastante claros, son números, no son muy cuestionables, no dependen de cada persona y eso hace que pueda delegarlos, por ejemplo, a una máquina o a un comité científico. Yo puedo ir al médico porque me tengo una dolencia y espero que el médico, con sus datos objetivos, llegue a una conclusión que sería similar a la de otros médicos. Si yo visito a varios dentistas, todos van a decirme más o menos si tengo que sacarme un diente o no. Igualmente, si consulto a diferentes arquitectos sobre un material para una obra específica, espero que lleguen a conclusiones similares, no que uno me diga que puedo hacer mi casa de tergopor y que el otro me diga que no va a durar. Todos más o menos van a llegar a una conclusión similar. De ese modo también puedo delegar algunos datos a máquinas. Por ejemplo, puedo delegar a Google Maps que me recomiende los restaurantes de una determinada zona, porque Google Maps hace un análisis de datos y después me genera un listado de restaurantes en ese perímetro que yo le solicité que analizara. En ese sentido, la máquina o el profesional científico lo que hacen es un cálculo de oportunidades en base a la información. Es decir, qué oportunidades tengo yo, cuál es mi mejor oportunidad haciendo mi casa de un material o de otro, cuál es mi mejor oportunidad sobre conservar o quitarme un diente, cuál es mi mejor oportunidad de restaurante en una zona determinada. Hacen un cálculo de oportunidad y para eso sirve la información, pero elegir ir a un restaurante o comer en casa es una elección personal mía basada en mis valores, en mis deseos, en mi cosmovisión del mundo y que deseo personalmente e inalienablemente yo como individuo. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que cuando tomamos una decisión lo hacemos en base a dos elementos. El primero es la elección libre en base a los valores personales. Nadie puede interferir en esos valores, son totalmente individuales. Y el segundo elemento es el cálculo de oportunidad en base a la información lo más objetiva posible que podamos conseguir. Entonces te pregunto, ¿qué pasa cuando la decisión no es de cada persona y para una situación particular, sino que involucra a toda una sociedad o a toda una comunidad? Déjame en tus comentarios si querés que analicemos este tema en el próximo podcast. Nos vemos la semana que viene.